Hay un dicho en la cultura popular que hace referencia a que se nos está haciendo tarde, una expresión tan literal que a veces pasamos por alto: nos dejó el tren. En Colombia hubo una época en que el sistema de ferrocarril, al igual que ocurría en Gran Bretaña y en Europa en el siglo XVIII, trajo desarrollo y prosperidad a sus habitantes. Sin embargo, aunque en otros países hoy en día los trenes siguen recorriendo geografías y conectando personas, los días en los que en Colombia se anunciaba la partida o la llegada del tren quedaron atrás. Yo soy César el de Tabio y hoy en Somos Región los invito a que me acompañen a una nueva aventura por Cundinamarca para descubrir el día que nos dejó el tren. Aunque hoy en día nos resulte muy emocionante y a veces sorpresivo ver un tren o escuchar su silbato, no podemos olvidar que el tren fue muy importante porque no solamente logró comunicar, sino que llevó desarrollo a todas las regiones de nuestro país. Uno de los periodos históricos más importantes es el que se conoce como la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, una era de transformaciones profundas a nivel tecnológico, económico y social. La invención de la máquina de vapor y con ella del tren y del sistema de ferrocarriles modificó completamente las formas de trabajo y de consumo. ¿Cómo les va? Bien, señor, gracias. ¿Ya se habían subido antes a este tren? No, señor. ¿No? ¿Ninguno de los tres? ¿Por qué decidieron subirse a un tren? Teníamos muchos deseos de conocer, Ajá. sí, cómo era un tren, cómo era andar en un tren. ¿Qué puede tener de atractivo un tren para que uno quiera subirse a un tren? Llevar un poquito como el pasado de Ajá. cómo era el transporte antes. De pronto esto lo pudo haber utilizado mi abuelito, Es decir, su generación. tenemos claro entonces que las generaciones anteriores a nosotros sí lo pudieron haber utilizado con Sí. más frecuencia. Sí, de Exacto. pronto sí. Por consiguiente, usted no, joven, usted nunca se ha subido a un tren, ¿cierto? Señor. ¿No? No. ¿Y quería subirse a un tren así como querían ellas? Claro, conocer cómo era la manera, cómo antes se transportaba la gente. ¿Cómo se lo imaginaba? Pues, ¿Así? ¿O más sí. bonito? ¿O más feo? No, así como esta. Pero ya que el tren casi no se usa, y ustedes bien dicen que obviamente hacer este tipo de recorridos también es un tema como de mantener la historia o recordar ciertas cosas así no las hayamos vivido. Sí, claro. ¿A usted le gustaría que nos moviéramos en tren? Que en lugar, por ejemplo, de Transmilenio. Pues sí, no, porque si de pronto el tren iría más despacio, o sea, ya cambio en otros medios de transporte irían más rápido. ¿Qué pasó con los trenes en nuestro país? ¿Por qué los dejamos a un lado? Pues yo creo que, digamos que en Colombia perdimos como esa tradición, porque si nosotros viajamos a otro lado, Sí. pues vemos que estos son medios que al contrario los han modernizado, les han dado de pronto más velocidad. ¿Recomendarían que lo pensaran? No, Sí. totalmente, claro, para nosotros nos parece súper chévere, además por la comodidad, es más cómodo por lo menos que Transmilenio. Y que pudiéramos ir en tren a el colegio, la universidad,
¿A todo lado? Sí, a todo lado porque sería muy necesario. Bueno, pues el paseo está cómodo, pero tengo que seguir caminando, entonces las dejo aquí. Muchas gracias. Los dejo aquí. Muchas gracias a ustedes. Disfruten su viaje. Si estamos de acuerdo en que el tren nos embarca en una suerte de viaje al pasado, la pregunta es, ¿a dónde nos está llevando este tren en particular? Yo soy José Darío de Nemocon. Todos somos región. El sistema ferroviario de Colombia comunicó ciudades del interior con el río Magdalena, por donde también se transportaban cosas, y también conectó a Bogotá con los puertos fluviales. La economía de ciudades como Cali, Buenaventura y Medellín creció, e industrias como la cafetera, la textil, la cauchera y la cementera florecieron y exportaron más gracias a las posibilidades que ofrecía el ferrocarril. Desde entonces, el tren fue símbolo de progreso, desarrollo, crecimiento y grandeza. ¿Cuál es el papel del coordinador, María? Porque yo quiero empezar a entender un poco qué es lo que usted hace en este trabajo. Estoy a cargo de todo el servicio del tren. Sí. Soy la encargada de dar las salidas, de dar las paradas, de llevar el manejo de los tiquetes del personal. Digamos, por ejemplo, el día de hoy recogemos los tiquetes, vendemos también las entradas para la mina de Nemocon. Sí. Básicamente es eso. O sea, Pero- el tren se detiene si usted lo ordena. Sí, señor. Pero ¿cómo es trabajar en un tren? Este trabajo es de todos los días, cada cuánto, teniendo en cuenta que el tren ya no es común en nuestro país. Tenemos encargados 3 servicios. Uno que es la Universidad Militar de la Nueva Granada, el otro es el servicio de la Universidad de La Sabana y el otro es la Universidad del Servicio del Bosque. Ah, ya. Y el fin de semana sí es turístico. Solamente turístico. Sábados, domingos y festivos que viaja para Zipaquirá y para Nemocon. Ahora, este es en este momento su trabajo. Entonces Sí, usted lleva un año prácticamente todos los días viajando en tren. Sí, señor. Antes lo había hecho No. de paseo, de trabajo. Antes ni siquiera sabía que el tren existía. ¿Qué cree que pasó en nuestro país? ¿Por qué cree que nos bajamos del tren? Porque el tren, mire todas las funciones, los usos que tiene y hoy en día ya no. ¿Qué cree que pasó? Pues más o menos la gente se fueron organizando más lo que fueron los buses, medios de transporte como digamos que más como un fácil acceso, entonces ya como que se fue desapareciendo lo del tren. Pero de todos modos, por ejemplo, yo hoy no he parado en un semáforo. La Exacto. prioridad es del tren. Sí, señor. Nosotros Creo- llevamos la vía. Exacto. Entonces, ¿no cree que sería mejor viajar en tren que en carro? Sí, ¿O en bus? claro. Es mucho mejor. Es mucho más práctico. Sí, claro, porque las universidades que lo utilizan. Llegamos en un solo horario, se maneja el horario fijo de llegar a las universidades y ese es el programa que se maneja. Con ustedes Estamos- entonces literalmente no nos puede dejar el tren. Porque si el tren arranca ya no para, ¿cierto? Exactamente. Él tiene sus únicas paradas, que son las que se manejan, pero ya. Ajá. O sea, no importa el semáforo que encontremos, nada de eso. Vamos derecho. Si bien su trabajo entre semana es con estudiantes y el fin de semana con turistas, ¿por qué querer el tren? ¿Por qué deberíamos incluso pensar en rescatarlo? Porque es un transporte más cómodo. María, muchas gracias. Con mucho gusto. Éxito en su trabajo, por favor. Muchísimas gracias. Con el auge de los automóviles y la construcción de carreteras, los trenes empezaron a detenerse a mediados de los años 50 y en 1991 el Estado colombiano dejó de utilizarlos oficialmente, dejando a miles de personas sin trabajo, algunos de ellos con una experiencia acumulada y un saber tan único como el de los maquinistas. Don Augusto, yo no habría podido llegar acá y creo que no podemos hacer ningún tipo de recorrido sin que personas como ustedes pues estén al frente de esta máquina. Yo voy a empezar porque me aclare. Quien maneja el tren, lo maneja, lo conduce, lo pilotea, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le dice? Eso se le dice motorista. Motorista. O maquinista. Maquinista. Maquinista es como el término de toda la vida, ¿no? Sí, correcto. Ese es el término que siempre se ha llevado todos estos años. Ajá. Y motorista. El maquinista tiene, pues obviamente la responsabilidad de llevarnos, pero nos dimos cuenta que en el recorrido que hicimos hoy él no va solo. Está, No. por ejemplo, con usted, ¿sí? Porque hay dos. Cuénteme cómo funciona eso, porque uno se imagina que como el tren solo va hacia adelante, pues acelere y hágale.
Sí, claro. No, prácticamente el tren es manejado, pues, obviamente el maquinista y un operador, que es el ayudante del maquinista. Atrás también va un enganchador, que también forma parte de la tripulación. Esa es la tripulación del... Esa es la tripulación, está conformada por 3 personas. Por las 3 personas. Pero como pasamos semáforos y pasamos distintos lugares en donde, pues, no sé, hay que atravesar, digámoslo así, una serie de obstáculos, ¿qué papel van desempeñando? Porque yo también lo vi con un radio. Eso no es simplemente acelerar, como uno cree. No, ellos tienen también su responsabilidad. Por ejemplo, el ayudante del motorista, él tiene que estar comunicándose por vía de radio a la torre de control para solicitar los pasos de vía, los pasos a la llegada de cada estación. Tiene que estar pendiente del pito, pendiente del lado izquierdo. Siempre tiene que estar comunicándose con el maquinista. Ah, venga, don Augusto, eso no es sencillamente ir hacia adelante ya. No, todos tienen su posición, lo que deben hacer y todo. Asume uno que como la vía está dispuesta para el tren, pues que no hay ningún tipo de obstáculos, pero sí los hay algo que se atraviese, no sé, la gente se atraviesa. Siempre hay imprudencia de la gente. O sea, ¿de verdad la gente se le atraviesa al tren? Siempre va a haber imprudencia de la gente. Va a haber siempre animales. Pero mire, usted me acaba de dar pie para otra cosa. La gente no es consciente de que el tren todavía funciona, pero tal vez es porque hace muchos años el tren dejó de funcionar. Correcto. Sí. Pero sin embargo usted lleva vinculado, por lo menos en este caso al tren turístico, 17 años, según me decía. Correcto. ¿Hay nostalgia del tren? ¿La gente, usted cree que todavía lo quiere? ¿Todavía cree que la gente añora que el tren regrese? Claro, mucha gente, por ejemplo, los turistas cuando vienen, ellos dicen lo mismo, o sea, dicen que quisieran que este medio de transporte volviera a funcionar. ¿Y ya había montado en tren? ¿De pronto cuando era niño? No, nada. ¿Nunca había montado en tren? Nunca había montado en tren. Ajá. Entonces eso fue increíble verlo y trabajar en eso, conocer cómo funcionaba. Eso me gustó mucho a mí y me acostumbré. Y me gusta mucho mi trabajo. Los colombianos nos bajamos del tren, pero ¿deberíamos volvernos a subir? Correcto, deberíamos volver, conocerlo, sentirlo. Eso es maravilloso, un viaje en el tren es maravilloso. Es una buena experiencia. Es una buena experiencia. Don Augusto, pues muchas gracias por su tiempo y por traerme sano y salvo. No, gracias a ustedes. La estación de La Sabana fue inaugurada en 1913 y se encuentra en el centro de Bogotá. La estación se construyó originalmente para recibir todas las líneas del ferrocarril que llegaban a Bogotá y fue declarada Monumento Nacional en 1984. Pero desde 1992 solo salen trenes los fines de semana rumbo a Nemocón y a Zipaquirá. En 1992, un año después de que la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales cerrara sus operaciones, don Eduardo Rodríguez, uno de los más experimentados y antiguos trabajadores de la empresa, fundó la compañía Turistren, la única que hoy en día en Colombia se dedica al transporte de pasajeros, una actividad que realiza todos los fines de semana. ¿Puedo entender esto como una locomotora, Andrés? Este es una locomotora, esto es una locomotora grande. Sí. Esto es una locomotora diésel eléctrica. Este es un equipo de 1969, sí, pero su tecnología es la misma que está vigente. O sea, si yo voy y compro una locomotora 0 kilómetros, va a ser igualita por dentro. ¿Qué va a cambiar? Que adentro en la cabina pues no hay agujitas, sino el último modelo son 3 pantallas LCD. ¿Cómo funciona un poco? Sin entrar quizá al detalle porque no entiendo de ingeniería. Es un motor diésel V12, mueve un generador eléctrico, o sea, es decir, esto es una planta eléctrica. Sí. Y produce electricidad a unos motores de tracción que van en cada eje y son los que realmente hacen. Si lo vemos hoy en día se podría llamar es híbrida. Esa iniciativa, ¿de dónde salió? ¿Sabe usted, su papá, de dónde saca la idea de, después de que trabaja durante muchos años en los ferrocarriles en nuestro país, decide comprar algunos, o no sé cómo lo haría, y convertir esto en una empresa de trenes turísticos?
Cuando él estuvo trabajando en esos ferrocarriles nacionales, se creó, se organizó un tren turístico a una población cercana de Bogotá que se llamaba o se llama Nemocón. Entonces, este tren turístico de la Sabana existía en los ferrocarriles nacionales. Se liquidan los ferrocarriles nacionales en el año 90, sale una licitación para dar en concesión ese tren turístico que había, que eran 8 coches de pasajeros. Entonces, esto es un coche. Entonces, primera aclaración. ¿Lo que llamamos un vagón? No. Un vagón es para llevar carga, un coche es para llevar pasajeros. Ya. Y mi papá crea una empresa con unos socios en ese momento que se llama Turistren y se gana la licitación para operar ese tren en concesión. Este tren ya no solamente se dedica a los turistas del fin de semana, sino que ustedes también han empezado a entregar no solamente lo que puede verse como un servicio, sino como una cosa que a mí me parece maravillosa. Ustedes llevan estudiantes, por ejemplo. Una persona administrativa de la universidad hizo el paseo en tren de turismo el fin de semana y cuando iba en el tren miró por la ventana y dijo, es que ahí está la universidad. Y entonces sale el proyecto de un autoferro y 3 coches para empezar a llevar estudiantes a la Universidad Militar. Claro. Hoy en día ese tren de la Universidad Militar transporta por sentido entre mañana y tarde entre 800 y 1000 estudiantes. ¿Por qué insistirle a este tema cuando cada vez nuestros dirigentes, porque hay que decirlo así, le han apostado menos a los trenes? Los queremos acabar, los queremos olvidar. Si pudiéramos hasta levantaríamos las vías férreas para hacer otras cosas. ¿Por qué insistirle a esto? El transporte férreo está considerado de los más eficientes que hay y porque yo creo que ahí sí debemos aprender de las experiencias de los que han hecho más. Entonces, cualquier país desarrollado que usted tenga en mente tiene un sistema de ferrocarriles eficiente. Esta estación es la estación de la Sabana. Sí, muy importante. Este es el aeropuerto El Dorado de los años 40. De esta estación, usted salía en tren para la mayoría de ciudades principales del país. Si usted excluye la Amazonía y los llanos orientales, La Guajira y Nariño, había tren para el resto del país. Para el resto del país. Colombia, si usted compara, las carreteras se han alineado, se han las 1G, 2G, 3G, 4G, bueno, todas las cosas. Los ferrocarriles, la trocha, los rieles, los puentes y digamos que la línea es la misma desde que se crearon. Este ferrocarril que nosotros usamos es de 1908. ¿Se han planteado algunas posibilidades para utilizar la vía que ya existe entre Bogotá y los municipios del occidente? Miren, eso es una solución que se debe brindar. Lo único es que no se debe acabar la carrilera existente. Usted vaya a cualquier ciudad grande del mundo y entonces hay una cosa que se llama el corredor férreo. Usted se monta en el metro y usted ve que al lado hay una carrilera y hay otra carrilera y otra carrilera. Y usted va en el metro y al lado le pasa un tren grandísimo de carga. Usted cuenta 150 vagones de carga. Y allá va un tren interregional, un Amtrak. Y hay otro regional, Amtrak Regional. Y todos van por el mismo corredor férreo y cada uno tiene su carrilera. Pues Andrés, primero, gracias por de nuevo dejarme caminar aquí por entre los coches, porque ya aprendí algo nuevo y es que son coches, no coches son de pasajeros. No son vagones, ¿no? Gracias también por lo que ha hecho con su papá y con su familia y me gusta la intención que tienen, pese a todo, a que el país se siga proyectando sobre los rieles, que tanta gloria le dieron a nuestro país, que por fortuna ustedes no han dejado morir así sea desde lo turístico y que espero que lo sigan haciendo. Muchas gracias. En torno al desarrollo del ferrocarril se generaron espacios tan importantes como las estaciones del tren, pero no solamente porque aquí llegaba todo el tiempo mensajería, pasajeros y mercancía, sino porque de aquí también llegaban y salían los anhelos de las diferentes regiones. Pero no solamente las estaciones se convertían en sinónimo de desarrollo, también le daban parte de la identidad a la región en la que se construía, pues de ahí se hablaba de la importancia del lugar en el que había una estación del tren. Sus pasillos contaban historias que albergaban lo que había pasado en el territorio durante muchos años. Muchas de esas historias nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Yo soy Luisa de Guaduas y todos somos región.
La estación de La Sabana reemplazó a una antigua estación que se encontraba ubicada en el sector de San Victorino. Se caracterizaba por su estilo neoclásico o republicano, pero en 1955 fue modificado, afectando su estética y sus adornos. La primera ruta que se estableció para el tren de La Sabana comenzó a funcionar en 1899 y se llamó Ruta de Occidente. Se encargaba de conectar a Bogotá con el municipio de Facatativá, ruta que hoy en día sigue funcionando. Años más tarde se creó la Ruta de La Sabana o Ruta del Norte y es la que hoy en día diariamente se encarga de transportar a los estudiantes de las universidades Sabana, El Bosque y la Nueva Granada. Asumo, Diego, que esta fecha, 1947, es cuando hicieron esta locomotora. Efectivamente, esas fechas son las fechas de fabricación de los equipos. Pero esta locomotora se ve muy bien. Nosotros la recuperamos totalmente, hacemos los trabajos de ajuste en lo que es toda la parte de tracción, la transmisión de potencia, de transformar el vapor en energía mecánica, y darle rotación a las ruedas, todo eso se recupera de cero. Ya, significa que aunque esta máquina pueda tener cerca de 80 años después del trabajo de recuperación que ustedes han hecho, hoy en día funciona. Exactamente, funciona perfectamente. ¿Cuánto tiempo se demora en estar lista? Es decir, me refiero a que como hay que poner carbón, el agua, todo ese proceso. El proceso de encendido de una máquina tarda aproximadamente 4 horas para que comience a levantar presión. Cuando es un viaje del turístico, tiene que estar una persona desde las 4 de la mañana acá. ¿Todo eso viene marcado? Eso es lo que, esta parte es el cilindro del mecanismo de inversión de marcha. En ese momento se encuentra en posición neutro, ahí en la mitad. Ahí la máquina ni para adelante ni para atrás. El tren de La Sabana hace 3 recorridos diarios que parten desde Bogotá, al lado del centro comercial Gran Estación. Posteriormente se detiene también en Usaquén para recoger estudiantes, profesores y trabajadores que desembarcarán en La Caro y en Cajicá. Voy a tocar la campana. El silbato no, porque no voy a despertar a los vecinos. Ya me enseñaron que este es el acelerador, aquí freno y aquí puedo ir en reversa. Lo que no sé es cómo hacían para ver hacia adelante. Pero igual funciona. Y hay que ensuciarse las manos, no crean que es un trabajo fácil. Ahora que usted se ha convertido en ese mecánico, en esa persona que entiende ya más sobre los trenes, ¿lo usa? Claro, ¿Usted monta en tren ahora que ya sabe que existen además? Sí, claro, ya he hecho el recorrido tanto el turístico normal hasta Zipaquirá. He hecho también el de Navidad, que es el que se hace nomás hasta La Caro por la noche. Pues es una experiencia muy chévere y es totalmente diferente a lo que es el transporte por bus o en un carro. Claro. Y el paisaje totalmente. ¿Por qué cree que nosotros deberíamos, como colombianos, volver a usar el tren? Porque está claro que nos bajamos del tren, nos dejó el tren. ¿Cree usted que deberíamos retomarlo? Claro, es mucho más viable que el transporte en buses, no más y mucho menos contaminación, porque igual obviamente estos son motores diésel, van a generar material particulado, pero entonces el volumen de gente que se puede transportar es muchísimo mayor. Es verdad, pero ese es otro tema. Por ahora, Diego, qué bueno haberlo conocido y me alegra pues que gente joven esté trabajando en esto tan maravilloso. Ahí vamos. Muchísimas gracias. En los países industrializados el tren jamás se detuvo y siempre parece ir más rápido. En Colombia hubo un día en que el tren nos dejó y desde entonces todo parece ir más lento. Soy César el de Tabio y los quiero invitar para que me acompañen a seguir conociendo lugares que han escrito su propia página en la historia de nuestro país, porque gracias a estos lugares todos somos región.